¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Arrancamos un nuevo Lila Deportivo. Vamos a charlar con dos referentes de la medicina deportiva. Tengo a mi izquierda al popular Colo Bertone, un hombre de muchas batallas como médico de diferentes planteles. Lo recuerdo desde el Atlético Cruz San Martín en la Primera Nacional a su presente hoy en Gimnasia de Grima. Colo, querido, Hola, gracias por ¿cómo acompañarnos. andás, Tano? Empresario, entre otras cosas, ¿no? Eso es secundario. Bueno, pero sos empresario también. Sí, me dedico a la Finquero, agricultura. Sí, finquero, sí. escuchá, un hombre que sabe. Y está Rodrigo Araya en el otro extremo, ex jugador de handball, gran jugador de handball, un hombre muy vinculado al deporte, que es especialista en recuperación también de lesiones deportivas, pero además estuviste, Rodrigo, mucho tiempo vinculado a la Subsecretaría de Deportes como director de Alto Deporte Federal, rendimiento. Ajá, de alto deporte federal. rendimiento. Qué Exactamente. título ese, ¿no? Oh. Así es. Bueno, yo quiero charlar un poco con ustedes porque, bueno, nada, venimos de entrevistar al doctor Wolf, que hablamos de los cuidados cardíacos, que muchos quizás no tenemos en cuenta y de repente de golpe queremos salir a hacer actividad y a sentirnos plenos, que está buenísimo, pero sin los cuidados correspondientes. Y siento que eso se puede traspolar al resto también. Hablábamos con él de cuestiones del corazón, pero lo podemos llevar a cualquier parte del cuerpo. Sí, hoy por hoy es indispensable aquellos que hacen deporte nada más que los fines de semana o toman el verano como para recrear su salud, la vista y participar de algunos eventos sin tener un previo entrada en calor, un entrenamiento que realmente evite las lesiones que hoy por hoy son muy frecuentes. Yo tengo varios deportistas que lo único que hacen en septiembre es empezar a correr para estar en noviembre y diciembre a la altura de otros competidores que están durante todo el año en actividad, y esos son los que más sufren, y lamentablemente esas lesiones por ahí le llevan a lesiones musculares, lesiones articulares, que bueno, padecen después de musculares de un mes, 2 meses sin poder tener actividad física, y eso no es bueno para cualquier persona, ni deportista. En el deporte federado, Rodrigo, vos que te tocó convivir ahí de primera mano con eso, ¿se tiene presente el tema salud o es algo que... Porque viste que No, cuando vos sos joven sí. creés que no te va a pasar nunca nada y vas para No, adelante. sí, en el deporte federado organizado, por lo menos es lo que debería ocurrir, ¿no? Ningún deporte, ningún club tendría que tener jugadores que no hagan, digamos, desde el punto de vista de la salud, el control médico anual mínimo, y ni hablar obviamente de los aptos. ¿Qué es un control médico anual mínimo? Pues, ¿con el electro lo alcanza? Y hay edades en las que sí, yo no soy, obviamente, yo soy kinesiólogo, no soy cardiólogo, pero hay edades en que sí, hay federaciones que lo tienen muy bien estipulado, por ejemplo el rugby, y hay otras edades en que no, en que ya necesitas una ergometría, un electroesfuerzo, un ecocardiograma en Algo más conjunto con completo. algo más completo. ¿Vos qué Claro, decís, Colo? exactamente. ¿Alcanza Sí, con el no. electro o no? No, nosotros a todos los deportistas que vienen o son del club tratamos de hacerle un chequeo general, la parte traumatológica, la parte cardiológica y la analítica. Son los tres parámetros fundamentales como para darle un apto físico para que puedan estar en competición. Ahora, llevémoslo más al terreno a lo terrenal, al terreno terrenal, justamente. El juego de palabras mal utilizado en este caso. Pero estamos en julio, le estamos entrando a la polenta. Yo soy muy guisero, mucho de guiso de arroz, mucho arroz con pollo, muchas calorías a full. Después ya pinta agosto, empieza a salir un poco más el sol y digo, tengo la vacación a la vuelta de la esquina, me tengo que poner las pilas. Nutricionista. Muchos hacen eso. Van a la nutricionista Sí. y empiezan a correr. Por indicación de la nutricionista, sin un estudio previo de una aptitud física. Y es un grave error que cometen mucha gente que lamentablemente toman el deporte como algo recreativo. Y no lo tiene que hacer. Tiene que primero hacerse los chequeos y estar en condiciones como para participar en algún deporte que le guste o algo amateur, pero que tiene que tener la aptitud física. ¿Los gimnasios deberían pedir? Porque viste que, como te digo, arranca agosto, septiembre y todos vuelven al gimnasio. Arrancan el gimnasio y le empiezan a meter pesa o funcional, algunos van por CrossFit, con tal de bajar de peso, que ese es el objetivo en Es definitiva. obligatorio, Tano. Es obligatorio. La ley del deporte que regula el registro de los gimnasios, dicho sea de paso, que lo tiene el área de alto rendimiento de la subsecretaría, por ley te obliga como director técnico de un gimnasio, vos a cualquier cliente, porque son clientes, el gimnasio es un negocio,
le tenés que pedir el certificado médico, el apto médico, emitido por un médico. Cada gimnasio tiene que tener un Por director supuesto. técnico. Cada gimnasio tiene que tener un director técnico que tiene que ser profesor de educación física como mínimo. ¿Y pasa eso, Rodrigo, o no? No, no pasa. Hay ¿Qué un falta ahí? Y falta un poco de control, porque la realidad es que es incontrolable por la cantidad de gimnasios que hay. Vos imaginate que la subsecretaría tiene 4 o 5 inspectores para todo en la provincia. Es imposible controlarlo, Claro. pero en realidad, como dice el doc, falta también conciencia. Yo creo que eso tiene que ver con una cuestión de conciencia de los dos lados, ¿no? Del propietario de los gimnasios o los profesores de educación física, que son directores técnicos y no se dan cuenta de la importancia que tiene el apto médico, y por otro lado del que hace actividad física y vuelve, como decís vos, en agosto, en septiembre, que se quiere preparar para el verano, que quiere correr una maratón, y como bien dijo el doc, van solo a la nutricionista, porque hay que bajar de peso o porque te tiene que suplementar. Otro gran tema, Colo, vos lo sabés, más en el deporte federado, pero sí, es una obligación. Es una obligación de los dueños del gimnasio, por un lado, y de los directores técnicos, que son profesionales de la actividad física. No pueden ser instructores, por ejemplo. En general subestimamos todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo conozco varios gimnasios donde están el profesor, pero no le da la importancia, creyendo que no le va a pasar nada a alguno de los chicos que están haciendo actividad física, y lamentablemente ahí vienen después los problemas legales sobre el instituto o sobre el gimnasio, porque no hacen las cosas correctas de un principio de exigirle que venga la firma de un médico con la aptitud física que pueda hacer deporte. Ahora, vamos a lo más grave, que puede ser la muerte, ¿no? Que de eso hablábamos también con el doctor Wolf. Pero también hay un montón de lesiones que quizás son evitables, musculares, óseas, que tampoco las tenemos presentes. Sí, sí. Mirá, las lesiones por sobreuso, no vamos a dar una clase, aparte está el doc, a mí me da vergüenza, pero las lesiones por sobreuso en los corredores, ya que vos pusiste el tema, muchas veces son producidas por una mala planificación del entrenamiento, ni siquiera porque, no, como dice otro doc conocido, no se lesiona el que quiere, sino el que puede. Y muchas veces es tan mala la planificación previa a la actividad física o por ahí la readaptación de una lesión anterior, nunca se rehabilitó como se debe rehabilitar, que muchas veces esas lesiones, que son las llamadas lesiones por sobreuso, vienen producidas por esa mala planificación. ¿Notás mucho también eso, Colo, vos? Sí, noto eso, pero a ver, acá tiene que haber un conjunto de profesionales que sean conscientes de qué están haciendo. Es decir, si vos querés a un jugador o a una persona amateur que haga una actividad física, tiene que estar evaluado por el cardiólogo, como decíamos recién, por el traumatólogo, por las lesiones musculares que existen, que lamentablemente van al gimnasio a ver quién hace más pesa, no a mejorar el rendimiento, sino a mejorar la masa muscular, y eso conlleva una sobrecarga muscular con lesiones musculares que después, lamentablemente, pueden ocasionar lesiones mucho más graves que a la larga pueden llegar a sufrir. Por ejemplo, Rodilla. La rodilla. Sí, la rodilla. Hay muchos que hacen prensa o sentadilla en forma inadecuada y lamentablemente después con el mal uso de la articulación rompen el menisco, rompen el ligamento cruzado y bueno, y lamentablemente padecen cirugía y después vienen las consecuencias y secuelas como la artrosis. Eso te iba a preguntar, porque por ahí, Rodrigo, insisto, tenés 25, 26, si no pasa nada, voy, me mato en el gimnasio, meto prensa y no lo hiciste bien y la rodilla en algún momento te va a pasar factura. Sí, la rodilla tal vez como articulación más comprometida, pero toda la cadena cinética del movimiento se ve afectada, ¿no? Desde el tobillo, obviamente, hasta la cadera y ni hablar hacia la estructura del core. ¿Viste? Hoy está súper de moda, hay que trabajar el core, pero bueno, hay que saber qué vas a trabajar el core, hay que ver qué objetivo tiene eso. Pero bueno, ni hablar de lo de la rodilla, ¿no? Que son, digamos, de las lesiones deportivas, esto que acaba de decir el doc, el cruzado anterior cuesta tanto, no cuesta tanto rehabilitarlo, pero cuesta tanto tiempo rehabilitarlo, ¿no? Es una lesión que si un deportista tomara conciencia de los riesgos que tiene y por otro lado del valor que tiene la prevención de lesiones con estas conductas que el Colo acaba de decir,
Yo creo que ningún deportista quiere arriesgarse a ese tipo de lesión. Pero bueno, nada, son lesiones que hay veces que con buena suerte te permiten un regreso deportivo, pero muchas veces la aparición de un proceso degenerativo después en el cartílago del hueso, lo que sea, te deja fuera. Claro. ¿Hay lesiones que son de mala suerte? Sí. ¿O todas tienen un motivo evitable? No, hay lesiones de mala suerte. Conozco jugadores, digamos, que lamentablemente tuvieron la mala suerte de pisar un aspersor de riego. Tengo la mala suerte de un jugador que fue sin querer a trabar o cuando gira para pegarle, el otro jugador traba y rompe el ligamento cruzado. Claro. Es decir, son lesiones que lamentablemente, aunque tenga una buena masa muscular, pueden suceder. Tocaste un buen tema que es el del ligamento cruzado, que es una lesión que quizás existió siempre, pero ahora yo noto que está más presente. ¿Mito o realidad que tiene que ver con el desgaste? ¿O eso es una cuestión del movimiento? Mira, yo te voy a decir, el ligamento cruzado hace 30 años atrás tenía una técnica para recuperarlo, operarlo, totalmente diferente a la que se hace ahora. Ahora hay varias técnicas modernas donde uno lo recupera mucho más rápido y la técnica tiene mejores beneficios a la hora de recuperarlo y que vuelva a la actividad física normal. Antes era una técnica que se hacía Linderman, que es una técnica complicada y la rodilla quedaba estable o inestable según la tensión que vos le dabas en la parte física, recuperación de la parte muscular. Hay un técnico muy conocido que tiene ese tipo de técnica antigua y lamentablemente cuando va al gimnasio él no puede doblarla bien a la rodilla. Cuando tiene laxo la parte muscular, tiene inestable la rodilla. Ahora, como es algo estático, el ligamento rotuliano, el tendón rotuliano o el semitendinoso, semimembranoso son las técnicas de ahora, es mucho más fácil la recuperación. Y no es un mito, lamentablemente se rompen mucho más frecuente y se operan lo que no se operaba antes. ¿Por qué se rompen más ahora que antes? No ¿Es sé por el si- desgaste o...? Yo tengo entendido que eso tiene que ver con un movimiento. Sí, digamos, tiene una mecánica, hay Ajá. hay una biomecánica de la lesión, ¿no? Es bastante común en los deportes de alta intensidad, inclusive en los deportes de salto o de caída y de acción rápida, una contracción excéntrica rápida, que eso para que la gente lo entienda es, por ejemplo, un jugador de handball salta, cae, sale con una finta y sale rápidamente con cambio de dirección. El pie le quedó... Se le trabó por cualquier cosa y la rodilla fue para el otro lado, rompió el cruzado anterior. Yo creo que antes también se lesionaba, Sí. Colo. Lo que pasa es que por ahí tenía, como dice el doc, mucha menos trascendencia Claro. y mucho menos información que la que hoy tenemos, tanto los médicos y sus técnicas para operar, como los kinesiólogos para nosotros para readaptar. Y por otro lado, que está bueno, la readaptación del cruzado anterior está muy, muy ligada al proceso de entrenamiento deportivo, ¿no? Tanto en la prevención, o sea, hay muchas cosas que hoy los PF y los readaptadores pueden hacer para prevenir la lesión del cruzado anterior, que muchas veces tiene que ver con lo que acaba de decir el doc, mala suerte. Sí, sí. Las lesiones traumáticas son a veces mala suerte, chocaron dos jugadores y por Los más preparado que está. los ejercicios más aburridos suelen ser para fortalecer esa zona, ¿o no? Sí, bueno, para preparar todo lo que es el componente extensor y el componente flexor, o en criollo, para toda esa musculatura que rodea la rodilla esté preparada para lo que vos vas a hacer. Pero bueno, como decíamos, para seguir la idea, hoy los PF, sobre todo los preparadores físicos y los readaptadores, tienen mucha más información que la que tenían antes, adaptada al entrenamiento deportivo, que tiene que ver con el entrenamiento deportivo. De hecho, uno dice hoy, cuando le damos clase a los chicos en cuarto año de la facultad, que el proceso de rehabilitación va de la mano del proceso de entrenamiento. O sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? Para hacer una diferencia, antes cómo era, antes primero te rehabilitabas y después volvías Sí, a... Y con suerte antes el término de readaptación no existía. Activación le llaman ahora. Exactamente. Ahora tienen una hora de activación, que es con rolos, con bandas elásticas,
y después pasan al gimnasio, una hora de gimnasio Claro. y después van al campo. Que eso antes no se hacía. Exacto. Igual las máquinas hoy del gimnasio no son nada que ver con las otras máquinas que teníamos antes. Antes íbamos a la arena a Claro, correr en los médanos, Claro. ¿viste? Para fortalecer la parte muscular. Hoy no, hoy tenés máquinas en el gimnasio que no tienen punto de comparación. La arena ya no se usa prácticamente. No, no se usa. Para la playa. ¿Está bien o no? Sí, sí, algunos iban, ¿te acordás? Mar del Plata era Sí, el y centro bueno, de bueno, toda la Riestra, pretemporada. Riestra lo hizo. Claro. Claro. Riestra lo hizo, pero también había un poco de humo Sí, alrededor. sí, porque lo hacían, viste, en de el horario. noche. Salían todos de bailar y ellos estaban haciendo ahí Y- playa. Claro. Y ellos Eh, promocionaban quiero- el speed. Claro, exactamente. Quiero decir que estamos todos a favor de la práctica deportiva, ¿no? Que quede Sí, claro, no con esto totalmente. queremos ahuyentar a la gente de la práctica, sino hacerlo de manera consciente. No, por supuesto. Ese es el objetivo, porque si no por ahí algo que haces intentando estar mejor te puede jugar en contra. Sí, igual creo yo que hay lesiones deportivas que tienen que ver específicamente con el deporte y que tal vez al deportista ocasional, al deportista recreativo le ocurre mucho menos. Es mucho más raro que se rompa un cruzado anterior. Una persona que hace deporte recreativo que el que hace deporte federado o deporte organizado. Hay otro tipo de lesiones, Colo, yo creo que vos vas a estar de acuerdo, que tienen que ver con el recreativo que empezó a jugar al pádel. De repente ahora todos juegan al pádel, todos tienen problemas de hombro y de codo. Síndrome de Mel. Pero tiene que ver con el sobreuso, con no saber agarrar la paleta, con lo mismo que el tenis. El viejo de tenis, a mí me pasa, yo dejé de jugar al handball, nunca tuve problema de hombro y ahora tengo hoy ni de codo y ahora tengo problema de codo porque agarro pésimo la raqueta cuando juego al tenis. Bueno, ¿Y tiene qué que se ver hace? con eso. Tocaste un muy buen tema, esto es muy popular, porque ahora todo el mundo juega al pádel. Sí, Volvió el pádel en los Volvió el 90, pádel. era tremendo, después tuvo como un momento Un en que parate. desapareció. Ahora todos juegan al pádel. ¿Cuáles son las lesiones que surgen por jugar al pádel de la manera en la que lo hace la gran mayoría? La más frecuente es el manguito rotador, que es del hombro. Que es el hombro. Ujú. O una epicondilitis, que es del codo. Esas son las más frecuentes. Después tenés ocasionales de lo que es la parte de rodilla. La ¿Y eso parte se muscular. puede evitar? Sí, se puede evitar mejorando la masa muscular previo a hacer la práctica deportiva, Ujú. la competencia. Yendo al gimnasio, los kinesiólogos lo pueden trabajar cuando tienen tendinitis, es decir, no apurar los pasos para poder competir sin previo tener una buena recuperación con los kinesiólogos. Se decía que era muy proclive a lastimar la rodilla también, el pádel. Y tal vez Por lo duro del dirán piso, por el aunque ha cambiado piso, también un ha poco. cambiado mucho, pero bueno, yo no vengo de esa rama, Ujú. pero probablemente tenga relación con eso, ¿no? Con los pisos. Hoy el piso del pádel es absolutamente benévolo, inclusive. Vos para sabés, la Tano, rodilla. que hoy yo veo muchos jugadores de básquet cuando jugaban en baldosa, Ah, claro. con zapatillas inadecuadas, veo muchos desgastes de rodillas que llegan a un reemplazo de rodilla como consecuencia de eso. Claro. Pero es propio del progreso que hemos tenido en avanzar Claro, en la los pisos, técnica los de la materiales. zapatilla, en la suela, en los pisos flotantes. Es decir, hay un montón de cosas que vamos Mejorando. tratando de evitar las lesiones que podemos Y llegar en a la, tener. en la prevención de la lesión, ya que vos lo preguntaste, Tano, uno de los factores de riesgo de lesión son los factores externos, que aunque no tienen que ver con el deportista, son las zapatillas, el Ujú. tipo de piso, el clima, ¿no? Bueno, pero bueno, esto que dice el Colo es clarísimo. Antes no había parqué y no había menos que menos el Tarflax, hoy el piso sintético que te permite, inclusive las caídas, Colo, vos, Sí. jugador de handball, un jugador de básquetbol que te tocaban en el aire y te caías en la baldosa, hoy te caías en el parque flotante o en el Tarflax, te levantás y seguís corriendo como si nada, antes te quedaba Y hay ahí. también mucho marketing en el tema de, digamos, el calzado deportivo, de fútbol. Eso te iba a preguntar. Los tapones. Hoy en día, es decir, nosotros por la edad, hablo por mí, a mí me gusta usar tapones redondos, no los que vienen ahora que son medios como rectangulares, donde tienen más probabilidad en el piso de Mendoza, que no es como en Buenos Aires, que hay mucha humedad, el piso es mucho más blando, el césped es diferente. Los pisos de acá, lamentablemente, se te enganchan esos tapones y ahí puede producir una lesión del ligamento cruzado. Repitamos ese concepto que me parece muy interesante. Verá vos qué detalles, el de los tapones. O sea, los tapones me pueden lesionar. Si Sí, el calzado. el piso más duro, Sí, sí, vos recomendás el tapón redondito. sí. El que teníamos siempre. ¿Más o menos tapón?
¿O eso no? Según el piso, ¿viste? Si tenés un piso duro con menos tapones, te podés producir una talalgia, una inflamación de la fascia plantar, es decir, la parte del pie, porque no tenés muchos puntos de apoyo. Para eso jugás con zapatillas que tengan tampones, todo taponcito. Pero si vos tenés un césped donde teóricamente, como en La Paz, digamos que tenés buen césped, bueno, ahí podés usar tapones redonditos. O sea, en La Paz que no hay una Que champa no hay ni... una- Eso igual... No, jugué el otro día. No, está y linda la está cancha, linda está la linda. cancha. Está linda, Tengo está que linda. felicitarlo porque está linda la cancha. Pero vos recomendás en general, por lo que es los pisos de Mendoza son duros, claramente. Claro. Ahí se recomienda más entonces el botín que tiene mayor cantidad de tapones y en lo posible redondo, que Sí. te da más apoyo Totalmente. y menos posibilidad de que se trabe. Totalmente de acuerdo. ¿Y en la zapatilla, Rodrigo, es chamullo que la más cara es la mejor o no? No, Porque ahora hay no. zapatillas que valen... Sí. Fortuna. Fortuna. No creo que, no digo que sea chamullo. Hay una gran variedad de zapatillas, no hay que comprarse la más cara, pero es buenísimo lo que acaba de decir el Colo, porque en el indoor, la zapatilla, la suela caramelo, como le decimos nosotros, el desarrollo tecnológico de esa zapatilla va ligado a los pisos, a los tipos de pisos. Entonces vos por ahí tenés la mejor Stabil que hay para jugar al handball, o una Mizuno, que por ahí casi no la ven, y los chicos se matan para ir a comprar a Chile, y juegan en baldosa. Y todo el efecto protectivo que debería tener con los circulitos para girar, para los pivots y demás, se pierde. Está en la pensado baldosa. para otra cosa. Claro, está pensado y desarrollado para otro piso. Claro. ¿No? Y tal vez, como dice el Doc, los botines esos que están pensados, que vienen de Europa, pensados para pisos cuasi perfectos, césped cuasi perfecto, y por ahí en Buenos Aires con el piso más blando, por la humedad funciona, pero acá que es mucho más duro, qué sé yo, no sé, yo mucho de los botines de fútbol no me meto, sí en lo otro, porque bueno, la zapatilla de los corredores. La zapatilla de los corredores tiene que ver con la pisada. Entonces, cuando uno viene y dice, che, me compré una zapatilla pro nada, pero tampoco te hiciste un análisis plantar y aparte dinámico, por ahí te lo hiciste Claro. en Estático. estático, así, pisaste Con y talco. todavía te Antes te se hacía pinta eso, ¿viste? Con talco. No, se pintaba, Se pintaba. pisaba Claro. y vos pisabas mal y decías, está pisando mal. Y era porque no era lo correcto como habías pisado en ese momento. Claro. Ahora, como dice él, es todo dinámico, Claro. te ven la pisada, te ven la corrida, cómo corre, y ahí te hacen las plantillas en base a lo que vos necesitas. ¿Qué tan importante es la plantilla? Es muy importante. Yo los jugadores lo primero que veo es si necesitan o no, y si necesitan, mandarlo urgente a hacer la plantilla. Eso evita muchas lesiones musculares, porque estás trabajando mal la cadena muscular y eso te puede generar lumbalgias, pueden generar desgarro. Y bueno, en un deportista de alto rendimiento que todos los días está entrenando, necesita una buena pisada. Y eso se hace en movimiento de por hoy, ¿no? Te llevan, te hacen caminar un poco, trotar y de ahí te Sí, sacan la pisada. claro. Una cinta. Para hacerlo correctamente. Exacto. En una cinta con unas cámaras atrás y una computadora donde hay sensores que te marcan cómo vos pisás Para- y dónde necesitas. Para salir a correr, Sí, también. pero el tema de las zapatillas, viste que hay tantísimo en el mercado. Y yo creo ¿Hay que algún parámetro, algo que podamos tener en cuenta a la hora de salir a comprar? Si quiero empezar a trotar en el parque, a salir a correr. hay zapatillas de running para los pisos, digamos, hay que diferenciar entre la zapatilla de running y la zapatilla de trial, ¿no? Porque una cosa es correr en el asfalto y otra cosa es correr en los cerros, ¿no? Obviamente. Y sí, hay una gran diferencia, Tano, en comprar una mala zapatilla y comprar una buena zapatilla para correr. Es esto mismo, lo mismo que acaba de decir el Colo con respecto a las buenas plantillas y a las malas plantillas, es con las zapatillas, ¿no? Bueno, hay 1000 marcas, o hay 4 o 5 marcas muy buenas con un muy buen desarrollo. Después tiene que ver con tu tipo de pisada, y si tenés un pie neutro, cualquiera es una buena zapatilla. Ahora, ¿te tenés que comprar una zapatilla de 300 lucas para empezar a correr? Y no, probablemente no. Hay zapatillas mucho más baratas, con buenas alturas, con buen agarre en el talón, que eso es lo importante, que la zapatilla te contenga el talón y andas bien. Lo del pie, ¿hay alguna estadística, algo que marque qué cantidad de personas no tenemos el pie correcto? Yo tengo pie plano, por ejemplo, o tendencia a pie plano. ¿Sabes lo que me hacían hacer a mí, Colo, cuando era chico? Me ponían un plato con bolitas y un plato vacío. Y tenía que pasar con el dedo gordo, agarrar la bolita de un plato y pasarlas al otro. Y así me ponían 20, 30 minutos, imagínate. El que te hizo eso es un crack. Porque ¿sabes qué estaba haciendo en esa época? Sí.
trabajando los músculos del pie, de la planta del pie. Que es bueno vendarse, sí, obvio que es muy bueno vendarse, pero mucho mejor es tener un gran desarrollo muscular, ¿no? Que esa rodilla, ese tobillo, esa cadera esté contenida por una cadena cinética de movimiento fuerte. No te sirve de nada estribarte si vos tenés mal desarrollo muscular. Bueno, esto que te hacían a vos era un crack ese médico o ese kine, porque te estaba enseñando, básicamente, primero te estaba devolviendo control motor, que esa es la discusión a veces entre la plantilla sin ejercicios de rehabilitación y la plantilla con ejercicios de rehabilitación, ¿no? Tomar conciencia de los músculos del pie, que es lo que hacen. Y por otro lado, estabas trabajando de nuevo el arco plantar. Es buenísimo. Decime quién era. No me acuerdo. Fue a La Paz. Habían vendido que iba a Sokolinki. Sokolinki no fue a La Paz, fue otro que iba con él. Un segundo ahí, el tipo le dijo, tiene que hacer esto, y yo lo hice durante mucho tiempo. Bueno, ahora viste. Pero seguís teniendo piperno. Sigo teniendo Y sin plantilla. No, uso plantilla. Bueno, está bien. Pero la renuevo muy poco, eso está mal. Porque también se vence, ¿o no? Por ahí tenés que tener dos, una para la parte del deporte, claro, y otra para el cotidiana, para todo el día. Tienen una vida útil de aproximadamente 6 meses. Por ahí no te hace falta hacerte el estudio y una nueva plantilla en base a la que ya te hicieron el estudio anterior, pero sí renovarla. Con respecto a la recuperación, Rodrigo, debe ser de lo más embolante que hay es ir a kinesiología. Y bueno, depende a dónde. ¿Las máquinas de los kinesiólogos funcionan de verdad o es todo verso? Sacame esa duda porque no, vos vas y te pones en la sala de kinesiología y te dicen ponete ahí, sentate. No le arruiné el negocio, no, también. Pero quiero saber. Obvio que sirven. Y estás 20 minutos y la máquina... Pues sí, pero esto me estará haciendo algo a mí. Sí, no. Deberían funcionar. Tienen toda una respuesta fisiológica determinada cada máquina. Yo soy más propenso a las terapias manuales y al ejercicio, ¿no? Pero hay máquinas que son realmente buenas, ¿no? La magnetoterapia para las lesiones digamos, para las fracturas es una muy buena máquina. Bueno, no vamos a poner a hablar para qué sirven, pero sí. Pero cumplen y vayan. Cumplen y deberían, hay que saber para qué las usás, básicamente. Claro. Como no hacen ruido, parece que no funcionan. Como no hacen ruido, parece que no. Si vos no sentís que te haga nada. Claro, vos decís que me está haciendo. Y la bueno, pero si vos le querés decir si vos, por ejemplo, viste cuando te hacen ultrasonido. Sí. Y vos querés saber como paciente si está funcionando, porque es el que menos ruido hace. Claro. Vos le decís que agarre el cabezal y le ponga una gotita de agua al cabezal. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es el efecto sobre el digamos, interno, cuando vos ves cómo funciona esa gotita de agua en el cabezal. Se tiene que mover así y hacer como sí, se tiene que subir así. Pero bueno, una buena técnica esa. Esa es una buena técnica. Mis colegas me van a putear un poco. No, pero yo calculo que casi todo te lo hace bien, digamos. No, sí. Yo lo que digo, porque hay mucha gente que se embola de ir a la recuperación de kinesiología. Si se corta la luz, no sabes. Ando, no. Dejalo que vaya, dice 15, 20 minutos. Sí, pero en el deporte, digamos, ha cambiado mucho, porque la kinesiología deportiva está mucho más relacionada al gesto motor, a los gestos que hace el deportista que vos estás rehabilitando. No sirve de nada tener a qué sé yo, hoy como dijo el Colo, ya nadie corre en la arena del fútbol. Bueno, tampoco tenés a un futbolista haciendo, qué sé yo, ejercicios con un elástico si no tiene nada que ver con su gesto. Entonces es más divertida. Claro. De hecho, depende de cada profesional. Pero ¿sabés qué tiene Mendoza bueno, Tano? Tiene muy buenos kines readaptadores. Mendoza en eso... Son muchos los buenos, ¿eh? Y hay buena kinesiología. Como hay, obviamente, bueno, medicina, la medicina lo que tiene con respecto a nosotros es que tiene mucho más datos. O sea, las cosas que hace el médico están validadas científicamente de una manera impresionante con respecto a la kinesiología, que todavía tiene cosas que, bueno, necesitan un poco más de investigación, ¿no? En el plano de la ciencia, digamos. Pero hay muy buenos kines readaptadores. Pero te pasa esto, ¿no? Que te encontrás con gente que dice, tengo que ir a kinesiología, que no me hacen no nada. Me hacen nada. No, pero... Hay que confiar que hay... Sí. Todas las máquinas de fisioterapia tienen una función.
obviamente es responsabilidad del kinesiólogo usarlas Bien. para lo que sirve. Pero de hecho hay máquinas de electroestimulación que podés usarlas en conjunto con el movimiento deportivo. O sea, sí, Está muy avanzado. está muy Te avanzado. preguntan, ¿viste? Si te vas a recuperar igual, si va o no va el kinesiólogo. Claro. Porque dice, tengo que tomarme por ahí colectivo, perderme 2 horas en llegar, me cobran, y cobran lindo los kinesiólogos también. ¿Viste? Entonces dice, a ver, ¿qué posibilidades de evitarlo? Claro. Pero hay patología, digamos, una recuperación del ligamento cruzado. Yo tengo casos que no le han dado turno a tiempo en el hospital y tienen una rigidez en la rodilla que no la recuperás tan fácil. Tienes que llevarlo al quirófano, dormirlo, hacerle movilización bajo anestesia. Son cosas que podés evitarlo con una buena rehabilitación y a tiempo. Claro, es fundamental cumplir con lo que Sí. te piden. ¿Sabes qué pasa en el deporte federado? Ya que vos me Sí. preguntaste esa cuando iniciamos. No todos los clubes, como en los que trabaja el Colo, o en los que trabajo yo, o en los que hemos ido trabajando, que sé yo, en Los Tordos, en Huracán Las Heras, cuando me tocó estar en el fútbol, no todos los clubes tienen la posibilidad de tener un cuerpo médico, y menos ni hablar de kinesiólogo. O sea, la mayoría de los clubes no tienen No kinesiólogo. tiene. Y esto es lo que pasa en el deporte federado amateur. Un pibito que está entrenando básquet, se lesiona, se desgarra y le dice al técnico, mira, Tano, me lesioné, voy a ir al médico. Sí, anda al médico, va al traumatólogo, el traumatólogo lo atiende, le da el alta y el pibe vuelve al mes y medio, o al mes, ponele, vamos a tomar una lesión de un mes. Y el flaco viene y dice, che, sí, ¿y cómo te fue, Pedrito? No, ya está, el médico me dijo que ya estoy listo, tengo que entrenar. Bueno, ya puedo entrenar. Y vuelve al entrenamiento como si no se hubiera lesionado nunca. Y a los 15 días está lesionado. Otra de nuevo. vez. Eso sí pasa mucho en el deporte federado, porque el alta médica no es lo mismo que el alta médica deportiva. Como la alta kinésica no es lo mismo que la alta kinésica deportiva, porque falta todo el componente de desarrollo de las condiciones físicas normales, ¿no? Condicional y coordinativa, la fuerza, la resistencia. Claro. El pibe nunca pasó por un proceso de readaptación. Se curó, fue a un traumatólogo que no se dedica al deporte, como en el caso del Colo, que él no va a dejar nunca que ese chico vuelva a entrenar claro, sin haber ganado de nuevo fuerza, velocidad, flexibilidad, y que eso requiere de traumatología, de kinesiología primero, para recuperar la función, y de readaptación después para las mismas condiciones. Hoy se habla, Colo, que tenés que volver, antes uno decía, al 100% de las capacidades que vos tenías, hoy es un poquito más, el 105, el ¿sí? 110. O sea, Un poco tenés que más. volver mejor, Claro, nosotros con lo que mejores hacemos niveles. siempre, después de un proceso quirúrgico, pasa al kinesiólogo, el kinesiólogo a la parte de trabajar en forma diferenciada, en campo, Claro. y después empieza con pelota, y después ya se une al grupo. Claro, pero lleva un proceso, no es... Y es tu club, que es un club de fútbol Claro, profesional. de profesional. Sí. En el deporte federado, o en No el pasa. recreativo, No si pasa. digo, el corredor y se lesionó. Se siente bien y se quiere siente volver, bien y vuelve. y se mete Claro, y a se jugar. mete. Y hasta Y se ahí puede hacer una viene- lesión crónica. Pero Sí. obvio, por supuesto que sí. ¿Infiltrar? ¿Todavía se infiltran o no? Sale doping positivo, si me decís con corticoides, si me decís con anestésicos locales nomás, la parte profesional, sí, con corticoides nada más. Se hace, No con corticoides. no con corticoides. ¿Y está bien o está mal? Yo lo hago, es una Ujú. práctica que la hago porque mejorás mucho más rápido el rendimiento de la lesión. ¿Qué es infiltrar? Partamos de esa base porque por ahí estamos hablando Es nosotros. colocar una medicación Mm. local, intraarticular, donde hace efecto en esa zona y te mejora la movilidad, te desinflama, podés hacer todo lo que es la parte de rehabilitación mucho más rápida. Yo es una práctica que hago continuamente. Porque por ahí, viste que uno está el ejemplo de Batistuta, de Maradona, que dice, abusaron de infiltrarse, entonces se terminaron lesionando mucho más y cuando se les terminó la práctica Bueno, pero deportiva vos ya no estás volvieron diciendo más. abusaron. Claro. Yo no hago eso de abusar. Ponele una rodilla que tenga una hidrartrosis, que tenga muy inflamada la rodilla, le saco líquido, le pongo un corticoide amateur y te puedo asegurar que lo recupero mucho más rápido y tal vez no hace falta ponerle más ningún tipo de infiltración.
Pero ya no es como era antes. Antes me parece que era como más común también, ¿o no? No, yo creo que tengo a uno de los profesores que era médico deportólogo, el doctor Carlos Luque, que Muy conocido. muy conocido. Bueno, él me enseñó de que una de las recuperaciones más rápidas era a través de una infiltración. Y es una realidad. Hasta el mismo jugador te refiere que si lo infiltras podría jugar antes. Y ya está. Bien, lo importante es no abusar. No en ese abusar. caso. Ahí es donde puedes mandarte un lío. Sí. ¿Te acordás la foto de Maradona con el tobillo en el 90? Sí, porque el corticoide, si lo haces con corticoide, hace un desgaste del cartílago. Entonces ese desgaste del cartílago a la larga te genera una artrosis. Y ahí pasa lo de Batistuta, lo de Maradona, que tuvieron que hacer un reemplazo. Los controles antidoping, digo, han mejorado mucho en eso, ¿no? Sí, Hoy por hoy... Y la Sí, no sé si educación se están haciendo con frecuencia como se hacían antes. ¿En por el los fútbol costos. decís vos o...? En el fútbol. Ah, mirá vos. mirá. Sí. Sí, a mí me tocó con un jugador, lamentablemente, que salió positivo y bueno, tuvimos que ir al CENAR a hacerle la contraprueba y lo suspendieron por 3 meses por ser la primera vez, pero a ver, hoy en día nosotros la primera fecha tuvimos doping y después no tuvimos más. En 20 fechas. Y el año pasado no tuvimos nunca. Y estoy en un grupo de AFA donde por ahí caen a los entrenamientos a hacer doping, pero muy poco, muy poco. Y estás hablando de la B Nacional, ¿eh? No Sí, estás la hablando de del segunda fútbol. categoría de fútbol argentino. Sí. ¿Es muy caro hacer doping? Es caro, Sí. es muy caro. Todavía Argentina no tiene laboratorio No, homologado, no, encima no. lo tenés que mandar a Colombia o a Sí. Estados Unidos. Sí, no lo hacen Todos acá. los controles que se hacen acá tenés que mandarlos. Para que sea un control oficial Sí. por la UADA, Sí. sí. Porque Es así. Argentina no tiene laboratorio. ¿Y por qué no? Porque Y los es costos deben carísimo ser muy ponerlo. grandes. Sí. Sí, en realidad deberíamos tener, o sea, no puede Sos ser. campeón del mundo y no Claro, tener eso y no es como tener que un una laboratorio. aberración. Pero bueno, Porque la verdad que es como dice el Colo, no es solo para buscar al que se dopa, no. O sea, eso también tiene que ver con la enseñanza de que vos le das al deportista, porque muchas veces los pibes se están suplementando y dan un doping, qué sé yo, un pibe que es un atleta que va a un Panamericano de Colombia para arriba, donde el doping es serio y te lo toman, y el chico no se quiso dopar, tomó cosas porque no conoce, tomó suplementos que vienen contaminados. Entonces, es importante tener un laboratorio acá y aparte de la educación, Claro. con respecto al control de doping. Podés echar por tierra todo un año de laburo sin querer. Pero ni hablar, ni hablar. No sabía que no había acá en Argentina. Pensé que sí que se tomaban y pensé que era más común. En primera división antes era en todos los partidos. no, había. pero en primera lo están haciendo. En todos los partidos. Sí. Claro, pues ya que no lo hagan en la B Nacional, Claro. imagínate de ahí para abajo. No, olvídate. Federal A, Claro. fútbol amateur. ¿El ciclismo sigue siendo el deporte más complejo de todo esto o no? Mira, O se armó ahí como una... Mito. Sí, puede ser un mito. Yo no. En los 10 años que estuve como director de alto rendimiento, lo que sí puedo decirte es que el ciclismo tuvo en 10 años 2 controles en una vuelta de Mendoza. Y gran parte de eso es porque el Matías jodía para que hubiera control, para que fuera más seria la carrera, ¿no? Porque eso también le da seriedad a la competencia. Pero no, bueno, no sé. No podría decirte que el doping en el ciclismo es común. Porque uno No lo lo- relaciona automáticamente con el esfuerzo. Sí. Dice, estos tipos para pedalear todos los días, ponerle acá en Mendoza de 8 etapas, pero tenés el Tour de Francia, el Giro de Italia, que son 21, 22 etapas, un mes entero. No, yo no podría decir eso, no tengo ni siquiera la autoridad para hacerlo y obviamente menos el conocimiento. Sí puedo decirte lo que yo conozco. En 10 años que yo fui el director de alto rendimiento de la provincia, hubieron 2 controles de doping. Eso también te indica algo. Acá, por lo menos en pruebas oficiales nuestras. Claro. Ahora, yo en esto soy muy ignorante, ¿eh? ¿Hay sustancias que te ayudan a mejorar claramente? Porque Sí. también, por ejemplo, al pibe hace poquito, que menos mal que Chacón filmó, Sí, el boxeador. sí, que se me fue Que- el nombre, de ahí de la Medrano. zona de Medrano. Decí que estaba Pablito que filmó, porque si no, pobre pibe iba... Y encima le salió marihuana, que uno dice, ¿para qué fumaría marihuana antes de una pelea? Claro.
No Son sé. estimuladores, ¿viste? Te estimulan, pero yo creo que hay cosas como ponerle el corticoide, la vitamina B12, que no se puede poner por el tema, no la vitamina B12, sino el complejo vitamínico que trae corticoide y vitamina B12, que sale en doping. No te da un rendimiento, te aumenta el rendimiento y por ahí podés recuperarlo mucho más rápido. Una infiltración que le hagas. Antes se ponía, cuando vos infiltrabas, ponías un diclofenac más un corticoide intramuscular y eso te lo aceptaban. Hoy por hoy no te aceptan nada. No puedes poner nada. El PAF ya sí, ¿no, Colo? Tenés que declararlo, informarlo. pero ya sí lo podés usar. O sea, si hay alguien asmático que usa el PAF, tenés que sí. informar. Tiene que mandar a informar. AFA un certificado donde tiene el especialista que le indica eso y que lo tiene que usar. Claro, Hay mucha responsabilidad en ustedes ahí. Obvio. Porque a vos te deben mandar todos los años, supongo, Pero obvio, sí. que se puede y que no se puede. Estás controlado, sí. Algo que AFA te da una indicación y vos tenés que respetarla porque si no estás incumpliéndolo y el que perjudican es al jugador, no a la institución Claro. ni tampoco perder los puntos. Claro, pero el jugador sí, Sí, y suelen el ser jugador sanciones sí. duras. El tema del vendaje, a los dos les pregunto. ¿Está bien, está mal? Mira, Ahora viste que me han dicho que se usa la cinta. sí, Tape adhesivo inelástico. Sí. yo por ahí no comparto con los kinesiólogos el tema del taping. Pelense, no comparto. chicos, pelense que nos da reír. No es pelearse, pero no comparto con eso. Pero sí, en caso de aquellos tobillos, ponerle por decirte, que han tenido inestabilidad o que no tienen tanta estabilidad por falta de una buena recuperación o falta de gimnasio, de masa muscular, yo creo que el vendaje es lo correcto. En gimnasia hay muchos chicos que se vendan. La venda. No, la coban es otra cosa. Claro, otra cosa. Es decir, la venda que usamos nosotros en La Paz, digamos, esa venda la comprás en una casa de deporte. La Esa otra no. no es que sea mala, pero no es lo que usan los profesionales. Pero recomendemos lo que deberíamos usar. Pues yo he usado vendas que venían rotas, agujereadas, claro. 250 lavadas. Bueno, esas son ¿De qué amateur. te sirve eso? Te da estabilidad al tobillo si es que lo necesita. Y por ahí hasta psicológicamente te permite que vos te Estés más creas seguro. que te des estabilidad. Claro. Tampoco estamos en contra, digamos. O sea, si es lo que tenés, Si me usalo. preguntás a mí, yo me vendo. Ajá. Y si me decís por qué, porque ya me acostumbré. Nada más que por Si lo necesito, creo que no. Claro. Porque tengo buena masa muscular. Pero entonces, ¿qué venda recomendás o recomiendan que compremos? Los que medianamente cada tanto jugamos la pelota. Y hay, digamos, la venda Coban hay que saber usarla. Porque la venda Coban es una venda cohesiva, no es una venda adhesiva. ¿Qué significa eso? Que cada vuelta de que vos das, si la apretás mucho, la venda se contrae. Te Te genera, termina te genera apretando. como un yesito. De hecho, bien usada, evita a veces que vos eso lo charlás con el... también tenés que tener la suerte de tener un traumatólogo como en el equipo. O sea, y dialogar y decir, che, mirá, podemos sacarle el walker y hacer un buen estribo con una venda Coban, que es prácticamente lo mismo. Ahorrás mucha más plata porque el walker es caro y un buen vendaje de Coban te deja un yesito, ¿no? Pero para esa la usás una vez, no la usás más, ¿o no? Esa la usas una vez, no la usas más. No, si dame tenés una que que la- ahorrar... Si Pero hay estás en un algunos que club como- que la guardan. Dame una que la puedo lavar y la vuelvo a usar, la porque si reusan. no- Después, bueno, está la venda adhesiva inelástica, tipo estrapal, tipo... se me fue ahora el nombre de las que usamos mucho en la rodilla, el Tensoplast, que es un tipo de venda, una marca de venda, que es una venda adhesiva y elástica, a su vez, ¿no? Que vos podés tensarla de acuerdo a lo que vos quieras lograr. Y después está la venda normal, La de tela. la que hemos usado todo, que es el problema. El problema es que esas otras vendas son un poco más caras. Claro. Esa venda es más barata y Esta la es usamos más barata todos. y la lavás. es reutilizable. Y la Claro. usás. La usás de los 14 a los 45 años. Exactamente. Vamos a esa venda, con lo que es la que más se usa. Para todos los campeonatos que voy los sábados, todo el mundo anda con esa venda. No, chao. Yo no me vendé nunca más porque a mí, No. ¿sabes que me generaba mucho olor en el pie? No. En la planta. Por eso, es mejor Porque no usarla claro. si te acostumbras y si tenés buena Claro. masa muscular. Claro. Pero cuando había toda una discusión cuando yo llegaba a jugar a la pelota que era quién sabía vender.
Y eso es importante. Ahí está. Se arranca por los dedos, se arranca del tobillo hacia los dedos, de los dedos hacia el tobillo, para adentro del pie, para afuera del pie. ¿Me explico, no? Sí, obvio. Y depende de lo que vas a... Nunca supe cuál era la verdad todo esto. Depende de lo que vas a inhibir, digamos, o lo que querés limitar. Estamos de acuerdo con lo que el esguince más común es el de hacia afuera, el externo, ¿no? No le vamos a poner mi pata se me dobla hacia afuera, sí. Hacia afuera. Hacia afuera. Ese claro. es el más común. Entonces vos más para adentro es más difícil que pase. Claro. Exacto. Complejo ligamentario externo del peroné, ahí donde se dobla. Exactamente. Esos son los términos precisos. Para el barrio, sí, el lado de afuera, correcto. Tenés que venir de afuera hacia adentro para evitarlo a eso, ¿no? De afuera hacia adentro. Con el globo. El globo es, digamos, la venda, la parte gorda, digamos. gordita. Sí, y el vos rollo. no arrancás de los dedos, arrancás de unos centímetros por detrás de los dedos. Pero Sería sí de la base bien. del meta, del quinto meta, ¿no? Pero bueno, no le vamos Se a poner entiende, los términos. del dedo chiquito, de la base del dedo chiquito. De la base del dedo chiquito, un poquitito mata y de ahí arrancás. Y tenés que hacer bien el 8. Perdón, voy girando para adentro. Claro, vas girando hacia adentro, ahí generas tensión, después aflojás un poquito, porque no hace falta, y haces toda la técnica del 8. Y después lleva... Te tienen que quedar así las espicas que se llaman, que son las puntitas de una cara sobre la otra, Sí. te tienen que quedar todas alineadas. Cuando llego al tobillo, ¿también tiene que ir para adentro? Por supuesto, hasta... Sí. Siempre para hacia adentro. Circular, en el tobillo arriba. Claro. Circular al tobillo. arriba y después el 8. Después el 8. Bien, pero siempre para adentro. Sí. Sí. Y ahí se cierra después el vendaje con una tela adhesiva, mejor que metértela. Lo que hacíamos nosotros era nos la metíamos ahí en la Y orillita. ya tenés que comprar cinta adhesiva, ya es otro gasto. Pero la realidad, si vamos a ser honestos, 15 minutos y ese vendaje, olvidate, ya está todo flojo. Para un partido de 90, a los 15 ya no me sirve más. Y tenés, ¿cómo se llama? Tenés el otro que es el estribo. Claro, el que estribo con tela adhesiva. Ese te quería sí. preguntar, ¿ese sirve o no sirve? Sí, hay jugadores que lo necesitan por su inestabilidad. Han tenido un esguince, han hecho la recuperación, fueron al gimnasio y por ahí ellos te lo piden como para darle más estabilidad en la competencia, para que no tengan esa sensación de que se le va a ir el tobillo. Ahí ya estamos en un punto intermedio, porque si Claro. ya viene el rollo que te dura un poco más. No, Es sí, como ya. una cinta adhesiva, esa Es- blanca. es una una cinta cinta, adhesiva. es una cinta. Y eso se compra un rollo y te dura, bueno, Claro, tenés de 3, de 5, de 7, para el tobillo es el de 5, para Bien. los dedos y la muñeca el de 3, Bien. 3 centímetros de ancho, De y ancho. el de 7 para las rodillas. y ese se va desde el tobillo, ¿cuántos centímetros más arriba? Porque ese te pasa por abajo del talón y vuelve Claro, a subir. Claro, ese Sí, tiene sí, sí. Como en U. Tiene Sí. una técnica. Primero haces los anclajes, que es donde vos vas a poner esa que decís vos, que Sí. es, digamos, las tiras activas del vendaje. Los anclajes me perdí. Los anclajes se ponen acá, mira, puedo mostrar Sí, así, sí, a si ver. te da la flexibilidad, a mí no me da por qué. Ahí, mira. No. Sí, ahí. Los anclajes se ponen. Lo mismo, el del dedo chiquito, Sí. una cinta así. Yo trato de no pegarla en la base porque a mí no me gusta presionar la base. Ahí. Y el otro anclaje acá. Sí, pero estás tapando. Ahí estoy tapando. Bueno, el otro anclaje acá. Con, Con el pie a 90 grados. ¿Ah? Sí. Pie a 90 grados, un anclaje acá, otro anclaje acá. Que yo no suelo pasarlo por debajo de la fascia del pie porque no me gusta tensar ahí al pedo. Pero Y las- sí, Y después sí las tiras activas con el mismo criterio que hiciste recién. Si el esguince es hacia afuera, el complejo externo, entonces vos tenés que ir con la tira activa, la pegás en el anclaje, pegás, pasás, yo paso sin presión por debajo del talón y acá sí tiro hacia adentro para que el pie haga esto bien. y pego acá en el anclaje. Después voy horizontal. Ah, Tira también se activa, hace así. Sí, obvio. 2 o 3 según el tamaño del pie. No es una sola vuelta. No. Y después hago el 8 o los medio 8 con la misma tela adhesiva. Pero los anclajes van acá y las tiras activas van así y horizontales. Qué manera de ver gente que lo hace mal, claramente, Sí. ¿no? Después de esta explicación, Rodrigo, yo que juego al fútbol los sábados, me estoy dando cuenta que veo cada cosa que no tiene nada que ver con nada. Claro. En el lado externo Y aparte tenés- ahí ya el rollo ya no te está durando mucho partido. Ahí ya con ese... ya- Pero duran 3, depende de las cantidades que tengas que hacer, ¿no? Pero si te vendás solo para jugar, bueno,
Y tenés partido por fin de semana, 3 Y partidos. pregunta que les hago, si me vendo uno, ¿me tengo que vender automáticamente el otro o no No. hace falta? ¿No es necesario? No tiene nada que ver. Lo que te decía que los ligamentos, como él decía, que el lado externo donde más se produce el esguince, tenés 3. El peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. El que más se esguinza es el anterior. Por eso la técnica que hace él es muy buena, de hacer el anclaje y llevarlo por atrás y hacer el vendaje en 8. Eso te da estabilidad y en la cabeza al jugador te permite que se olvide de la lesión. Ajá. Por ahí lo infiltrás antes. Hoy tengo un jugador de Gimnasia que perdió una fecha por un esguince y él nada más que silocaína en el momento ante el partido. ¿Para qué? Para que si llega a trabar o pisar mal algo, no sienta nada. No sienta dolor. Ahora, por lo que veo, también hay una cuestión psicológica en esto. Sí. Te podés predisponer para la lesión. Sí, claro que sí. Hay deportistas que dependen mucho de lo que antes le decíamos con las cábalas, y que hoy tienen la psicología deportiva ha evolucionado un montón. Obviamente que trae un psicólogo Otro para que tema. hable de eso, pero ha evolucionado un montón. Y para mí hay un concepto buenísimo que dijo el Colo, que no hay que dejarlo pasar. El mejor estribo, el mejor vendaje es una masa muscular buena. Claro. Eso es lo mejor. Laburar bien esa zona. Laburar eso, que vos realmente tengas un desarrollo músculo-tendinoso acorde a tu nivel deportivo y a lo que haces, ¿no? Pero bueno, hay deportistas que necesitan vendarse y que no entran a la cancha sin vendarse. Como había muchos futbolistas, muchísimos futbolistas que te decían, no, profe, yo no me vendo porque pierdo sensación en el pie. Sensibilidad. Eso es un mito. Eso sí es un mito. Porque Fue otra. Eso decía yo. El tema de- Tengo una pegada fina, yo digo, no claro, me vendo eso porque... era un mito, no le pegaba bien. Tano, Era pelo. otra de las cosas, el tema de las canilleras. Yo Eso- uso canillera, ¿está mal? Está muy bien. Ah. Yo menos siempre mal. discuto por ahí con los profes porque hasta en el entrenamiento no usan, en partido amistoso entre ellos, no usan, y vos no sabés en qué momento, sin querer, vos podés producir un hematoma y ese hematoma te saca del partido del fin de semana. Entonces, pero es Como una duelen lucha. las patadas, claro, ahí tenés el hueso pegadito a la piel. te Es duele. una lucha con los profes y los profes con los jugadores, porque los jugadores no quieren. Es una muy buena... Qué bueno que viniste, Colo, porque es una muy buena acotación la tuya. La canillera, viste que ahora es cada vez más chiquita. Claro. ¿Está mal o no? Sí, te exigen y algunos amateurs se ponen hasta cartones. No. Sí, pero ellos lo hacen como que nunca han usado y creen que no le va a pasar nada. Pero he tenido varios que han hecho un hematoma y has tenido que drenarlo y se pierden un fin de semana de ¿Qué- poder jugar al fútbol. de ¿Cuánto me tiene que cubrir mediana? Porque ahora yo veo canilleras de verdad que cada vez son más chiquitas. O sea, las hacen como para cumplir, me pongo la canillera nada más. El riesgo lo tenés de la rodilla para abajo. No te vas a poner una de, Claro. de la arquera de hockey, pero por lo menos cubrirte el mayor diámetro de la tibia como para evitar que el roce de otro jugador te genere un hematoma. Ujú. Pero es indispensable y eso los jugadores no lo entienden, andan con las medias bajas, con soquetitos, y bueno, es la moda, es el marketing. Me Y no estás se lo tirando hace- muchos tips de y moda. No se lo No se lo podés podés hacer hacer, entender. claro. Que lamentablemente cualquier compañero, no te digo contra un rival que te vaya a pegar seguro, pero con cualquier compañero sin querer en una práctica de fútbol, te toca, te hace el hematoma, perdés el partido del domingo. Sí, ni siquiera está hablando de que te quiebre. Es un No, golpe que te un puede- golpe. Claro. Un golpe, un hematoma nada más. ¿Estamos a favor o en contra de las medias que ahora las cortan? ¿La conocés esa moda? vos, de Otra futbolista? moda. Futbolista acá. Otra moda. Otra moda, me Hoy parece. todo, ya ahora las empresas ya han largado las medias cortadas ya. ¿Por qué? Porque medias nuevas, vos las veías que le cortaban todo lo que era la parte ¿Quién del le cor- soquete. ¿Pero por qué? ¿Algunos Porque se le dicen ocurrió un que- día y les cortó y después todos salieron a cortar las medias? No, tienen ellos lo que dicen que las medias nuevas le molestan la costura en los dedos adelante. Entonces se ponen sus soquetes que teóricamente son cómodos para ellos y arriba se ponen la media que puede ser del mismo color o diferente color. En gimnasia por ahí se ponen soquetes blancos con medias negras arriba. Y el árbitro dice que no, tiene que ser todo iguales, pero pasa. Y después le meten como una venda, Una cinta. como para Una que no se cinta para note que no la se vea. diferencia. Sí. Es moda, ¿no? Otra
que por ahí las medias que vienen nuevas vienen muy chicas y se cortan los gemelos aquellos que tienen muchos He visto gemelos. que se tajean atrás también. Sí, por la presión. Y en el mundial, en el mundial de clubes también vi a algunos que también se lo cortaban. Parece que es una moda que ¿Y no es eso, solo de pero acá. tiene algún asidero científico o no? Sí, le comprime el gemelo, entonces creen que es. Pero le pedir va un a número más generar- grande, ¿o no? Si no lo pueden pedir ellos, escuchame, están en el equipo profesional. Así que bueno, son todas cosas que tenés que aceptarla en lo que es Porque hoy. también habían algunos que hablaban de el que era antideslizante. No, eso es otra cosa. Que La dice, de no, me- antideslizante viene en las medias con unas gomas abajo para que no se. claro. Pero nada que ver. Por ahí se ponen soquetes comunes y arriba las medias medias. cortadas. Ahora está medio colo, se ha puesto fino el tema, ¿no? Sí. Son modas. Vamos a ver Qué qué va bueno. a hacer. Antideslizante. Yo jugaba con unas de algodón, unas Milano, ¿entendés? Que se te caían a los 10 minutos, te comía la zapatilla a la media, te quedaba la media a la altura del tobillo. Vos jugabas con una Milano, nosotros jugábamos con las Toy. ¿Vos te acordás? La marca Toys. De pantalones, Claro. buzo y media. Toy. Vamos a Pará, ver qué era eso, mientras papá. mejor sea, mejor, obviamente, pero yo siento que por ahí hay como mucho chamullo. Te digo, es todo marketing, es todo. Venden y venden y venden y cambian la moda como para cambiar también Claro. ¿cómo se llama? El vestidor. Van cambiándolo. Y bueno, y Las la medias gente lo compra. compresivas, Los Colo, jugadores lo compran. Las medias que van, que esa que se- Esas compresivas. Bueno, pero que- ellas son más casi para el siempre running, ¿no? son terapéuticas. Terapéuticas, Es decir, son para aquellos que tienen varices, que hacen running. Bueno, se ponen las medias esas que vos decís, compresivas, pero el jugador de fútbol, por algo son jugadores de fútbol. ¿Ah? Son particulares. Son mañosos. Son mañosos. no. Ellos, ¿Tenés jugadores o tuviste, para no meterte en lío ahora que estás en gimnasia, jugadores que los lunes y los martes están lesionados? tuve, ahora no tengo. ¿Está bien o no? Sí, está bien, saliste bien. Sí, hay un montón de jugadores que eligen el partido, eligen el entrenamiento, eligen cómo entrenar. Digo esto para el que no Te está estoy- metido en el fútbol, generalmente lunes y martes, o los lunes, martes y miércoles, es cuando más fuerte se entrena. Claro. Después ya se relaja un poco de entrenamiento, entonces hay muchos jugadores que se hacen literalmente los lesionados lunes y martes. Sí. El miércoles ya está bien, milagrosamente. Tenía hace mucho tiempo muchos de esos. Pero gracias a Dios ahora se han corregido mucho. ¿Y son los que mejor juegan a veces o no? Sí, por ahí sí. Entonces se lo va a Por batear ahí, con eso. y sí, por ahí hasta el mismo técnico te dice que lo banques estos días, que descanse para recuperarlo bien para el partido. Cuando sos bueno tenés ese beneficio, esa ventaja. Y hay algunos que la reman y no, no, aunque estén de lunes a viernes entrenando, los domingos Claro. no llegan. ¿Y pasa en todos los deportes, Rodri, o no? Sí, pasa en todos los deportes. Yo tengo una anécdota buenísima también, sin nombre. Pero tírense un nombre, si no pasa nada. Yo venía del tenis. Yo estaba en la escuelita de tenis como preparador físico del Pablo Corrales y el Pablito Vergara. Entonces el Juan Bertani, te Sí, conocés, sí. Juancito Bertani, se iba, creo que ya se iba, no sé si a Colombia o a Bolivia, y le habían ofrecido agarrar Huracán Las Heras del profe Palazzo, vamos a decir, del profe Palazzo. Y bueno, el Juan me llama el Juan y me dice, che, negro, mirá, yo me voy, ¿por qué no lo agarrás vos? Y entonces fue como, yo había pasado por gimnasia, y bueno, dale, me voy para Huracán. Y llego a Huracán. Entonces había preparado todo como PF nuevo, había preparado un trabajo, pero tremendo, ¿no? No quería que en la esa hoja. época sí se corría además, a veces Claro. corríamos además, porque todavía no estábamos tan modernos, estamos hablando de hace 15, 20 años, 18 años. Y lo tenía al Bocha Oros y al Negro Junco. Qué dos, ¿ah? Entonces, Qué jugadores. Qué jugadores, Sí, aparte. sí, Y sí. Cachito Cabrera, hoy colega kinesiólogo mío, ¿no? Lo tenía, pero sobre todo al Negro Junco y al Bocha. Y me ven ahí armando, ¿no? Y me dice, profe, ¿no serán muchas estaciones? Claro, me estoy un poco... ¿Serán muchas estaciones? Me dice, no, bueno, buenísimo. Pero todo ha progresado, ¿no? Mientras Entonces, más grandes son más mañosos. Y sí, Sí. y sí. Yo tuve el Pampa Viallo, digamos. Cuando vino a San Martín. Claro. Centro delantero que había hecho muchos goles en San Lorenzo. Sí, sí. Y que era mañosón. Sí, Hizo sí, pocos goles. pero No, pero fue más una, bueno, ¿no? es una anécdota, digamos, fuimos a jugar a Puerto Madryn
y nos dieron la noche para ir a un partido de básquet, viste que ahí el básquet es muy común, entonces la Liga Nacional, y fuimos y estaban jugando y la hinchada gritaba Pampa, 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 entonces él saludaba, ¿viste? Y había un jugador que era pampeano. Él se creía que era él. Sí. Bueno, pero que era famoso, el Pampa, ¿cómo lo van a conocer? Después, qué sé yo, el Iván Delfino, que ahora es técnico, excelente persona también. Que también jugó en San Martín. Los kinesiólogos por ahí se ponen a trabajar con un jugador y hay alrededor 10 jugadores. Y también uno de los, se llamaba el que vino de Boca a jugar a San Martín. ¿Islas? No, ya te voy a decir. Bueno, y lo estaban atendiendo porque había venido, no lo quería argentino porque tenía una osteocondritis, y en la resonancia aparecía la osteocondritis, entonces le firmaron por partido. El primer partido hizo 4 goles, la verdad que era una maravilla, habían traído un delantero San Martín, y se le empezó una molestia en el posterior, entonces va a kinesiología, y en vez de ponerle la crema, que estaba el Iván Delfino charlando así, el kinesiólogo le puso agua caliente de los mates. No sabe. Quemado, claro, con Plapsul, curándolo una semana. Y se jugaba por partido, o sea, cobraba por partido. Pobre muchacho. Ya te voy a decir quién era. Ya no vamos a acordar el nombre. Para ir cerrando, ¿qué tips le dan a aquel que por ahí nos mira ahora y tiene ganas de salir, de empezar? Insisto en que siempre uno está a favor de la actividad deportiva, desde lo más amateur a lo más profesional, la actividad física es importantísima. ¿Qué tips le dan como para tener en cuenta para que pueda desarrollarse sin caer en alguna lesión, que sabemos que puede pasar, pero mínimamente tomar ciertos recaudos? Mira, desde el punto de vista kinésico del kinesiólogo, yo creo que lo principal para mí es la consulta médica. La consulta médica con tu clínico, con tu traumatólogo, con tu cardiólogo. El mismo profesional médico te va a derivar, ¿no? Si te encontrase algo. Pero yo creo que esa es para mí la primera situación que un deportista recreativo que se inicia o que se quiere reiniciar en una actividad deportiva debe hacer, ¿no? El control, la consulta médica tiene que estar sí o sí. El kinesiólogo te va a ayudar para darte tips preventivos para que no te lesiones. Qué sé yo, ejercicios de estimulación y de adaptación articular, ejercicios preventivos con el rolo, con las bandas elásticas. Pero quien te tiene que decir, che, estás en condiciones, es el médico. Eso primero. Y después, de acuerdo al deporte que hagas, tener esas cuestiones que hacen a la adaptación al esfuerzo, ¿no? No podés ir a correr, como decíamos recién, en una maratón y querer correr al que tenés adelante y ganar. Te tenés que adaptar primero, ¿no? Adaptarte osteoarticularmente. Y aparte mejorar de a poco tu condición física. Así que, obviamente la nutrición, hay especialistas cada vez más importantes y más grosos en Mendoza de eso, que tal vez es el paso siguiente, pero es un cúmulo de cosas. Para mí, primero que nada el médico y después todos los procesos de readaptación, hablar con tu preparador físico, que sea progresivo. No se consigue el desarrollo físico en 2 semanas, es imposible. Claro. Colo, ¿vos? También pienso lo mismo. Primero, un chequeo general es fundamental para aquel que vaya a hacer la práctica, cualquier tipo de práctica, amateur, profesional. Primero el chequeo general y después adaptar al deporte en forma periódica y progresiva y así llegar al nivel o a la aptitud que él quiere y pretende. Colo y Rodrigo, gracias a los dos por el tiempo. Espero que lo hayan pasado bien. Sí. Para mí ha sido una charla muy enriquecedora para aprender un montón de cosas que uno daba por hecho y que quizás tiene que revisar claramente. Así que gracias a los dos por el tiempo y por venir hasta acá y charlar un rato con nosotros. Gracias, Tano, un fenómeno. Gracias. Saludos. ¿Cómo viene la cosecha este año, Colo? ¿Viene bien o no? Estamos recién en la poda, heladas, ¿no? pero Faltan las heladas. No, las heladas ya están, la poda está en marcha. El drama es en los precios. Eso lamentablemente fue igual que el año pasado, con la diferencia que los insumos están por el cielo. Por el cielo. Y los servicios también, electricidad. ¿Cuántas hectáreas tenés, Colo? Bueno, no se dice. ¿Pero tenés mucho o tenés...?
90. 90, bueno. No, ¿Uva? ¿Todo uva? ¿O no? todo uva. Y ciruela. Y ciruela, que uva. Sí, pero no es sacrificado, pero, Sí, claro. pero realmente creo que a la larga no sé si es redituable. Y viste, está ahí Porque la por gran ahí tenés discusión. que poner plata de la otra profesión para tratar de mantenerlo. Pero ¿sabes qué? Le vamos a decir a los chicos de Bardo que te inviten después para hablar de estas cuestiones económicas, porque acá también hay espacios que se dedican a eso, así que ahí va a ser más que interesante escuchar. Bueno. Técnicas de cosecha, porque vos tenés pinta de ser buen cosechador. De fichero. De fichero, eso. Gracias a los dos. Es un Bueno, placer, un Tano, placer. un abrazo. Gracias, un abrazo.